Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con diferentes superficies ópticas, tal y como lo llevamos haciendo en los últimos vídeos. Si recordáis, en los dos últimos vídeos hemos visto cómo trabajar con dioptrios, tanto esféricos como planos, es decir, tanto con radio distinto de cero como con radio igual a cero. Bueno, pues en este caso vamos a introducir un nuevo elemento, también un nuevo elemento óptico que va a actuar como superficie óptica y veremos qué propiedades especiales tiene. Y en este caso nos estamos refiriendo concretamente a los espejos. En el caso del espejo, que un ejemplo de él será el clásico que nosotros conocemos, ese espejo totalmente plano en el que nos podemos ver reflejados sin ningún problema, primero vamos a estudiar qué características especiales tiene este elemento. Como todos los dioptrios, también tendremos espejos convexos, es decir, de radio positivo, y espejos cóncavos, es decir, de radio negativo. Como siempre, esto sabemos que es convexo, porque su radio será mayor que cero, o cóncavo, porque su radio será menor que cero. Sin embargo, en el caso de los espejos, lo que ocurre es lo siguiente. El punto focal objeto y el punto focal imagen se encuentran exactamente en el mismo sitio y siempre es a la mitad de distancia entre el origen del espejo y el centro de dicho espejo. Es decir, que la distancia focal objeto coincide estrictamente con la distancia focal imagen y es exactamente igual a la mitad del radio de dicho espejo. Es decir, que el punto focal objeto y el punto focal imagen van a coincidir a la perfección. Por tanto, si nosotros dibujamos nuestro diagrama, que podemos ver aquí, colocamos, por ejemplo, aquí el centro de nuestro espejo, lo que llamaríamos C, y en el caso de ser convexo, sabemos que tendrá que ser de radio positivo. Es decir, que hará una cosa de manera aproximada así. Por tanto, si pusiéramos, por ejemplo, aquí el punto central, este mejor que C, lo vamos a llamar O, y esto va a ser el centro del espejo, el foco, el único foco que existirá, se colocará en este sitio, que como hemos dicho, coincidirá exactamente con F'. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que aquí los rayos seguirán viniendo en esta dirección, pero tendremos que simplemente mantener las características que teníamos hasta el momento. Si recordamos, la primera propiedad era rayos paralelos al eje, automáticamente pasaban por el foco prima, en este caso que coincide directamente por el foco. La segunda propiedad era básicamente que los rayos que iban a pasar por el foco salían paralelos, en este caso, paralelos al eje. Y aquí podemos poner una tercera propiedad, aunque realmente viene definida de las dos anteriores, que es que los rayos que van directamente a pasar por el centro del espejo no se desvían. Es decir, el rayo que va por C no se desvía. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a que, por ejemplo, si nosotros colocamos aquí un objeto, tendríamos la posibilidad de lanzar tres rayos distintos. El primero sería el que iría paralelo al eje. Y como ya sabemos, este rayo paralelo al eje tiene que pasar por F'. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo en azul para aquello de que es el rayo imagen, para que lo distingamos a la perfección. El siguiente sería el rayo que teóricamente debería de pasar por F', es decir, por aquí, pero que justo antes de pasar por F', veríamos que debería de torcerse y formar una paralela, en este caso, al eje. ¿De acuerdo? Y por último, tendríamos el rayo que teóricamente debería pasar por el centro, que como hemos dicho, no debería torcerse. Por lo tanto, cuando lleguemos a este punto, el rayo continuará exactamente con la misma dirección que llevaba. ¿Ok? A ver si lo puedo
pintar perfectamente para que se vea que coincide a la perfección. Ahí lo tenéis. Y si os dais cuenta, exactamente los tres rayos nos forman el mismo punto, coinciden en el mismo punto, de tal modo que esa sería la imagen que se nos formaría. La imagen formada que tendríamos sería concretamente para aquí arriba y nos quedaría tal que así. De tal modo que esta imagen podemos ver que sería real, sería reducida y sería derecha. ¿Ok? Aquí ya hemos podido ver que no se cumplen las mismas condiciones que se cumplían en los dioptrios. Porque si recordáis, en los dioptrios teníamos imágenes reales, teníamos imágenes ampliadas e imágenes invertidas. Y por tanto, como podemos ver aquí, esto ya no tiene por qué cumplirse siempre. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre en el caso de trabajar con un espejo en lugar de convexo, cóncavo. Este sería el diagrama que tendríamos para la representación de un espejo cóncavo, porque como podéis ver, ahora el radio es menor que 0, ya que el centro se sitúa a la izquierda del origen. Entonces, como hemos hecho siempre, vamos a lanzar un objeto, por ejemplo, desde esta posición, de tal modo que volveremos a ver cómo se cruzan exactamente esos tres rayos. Por una parte, tendríamos el rayo que saldría paralelo al eje. Cuando toca en el espejo, este se refracta pasando por el foco prima. El siguiente rayo que tendríamos sería el que debería pasar por el propio foco prima. Es decir, el que vendría por aquí, el cual se nos reflejará en el eje paralelo a dicho. Y además tendríamos el tercero, que sería aquel que pasaría por el centro, el cual no se debería desviar nada, ¿de acuerdo? De tal modo que debería volver exactamente con la misma dirección que tenemos aquí. Y aquí os habéis dado cuenta, es verdad que no nos queda perfectamente exacto, pero justo en este punto es donde se nos debería formar nuestra imagen. ¿De acuerdo? Voy a ver si lo puedo dibujar un poquito mejor aquí. Aquí se nos formaría nuestra imagen. ¿Ok? Que en este caso tenemos una imagen virtual, porque su distancia es negativa, va hacia la izquierda. Tenemos una imagen de nuevo reducida, repito, también en este caso, porque si hubiésemos colocado el objeto más a la derecha, probablemente hubiera salido ampliada. Y además tenemos una imagen invertida. ¿Ok? ¿Por qué nos ocurre esto? Pues precisamente porque la imagen se le da la vuelta con respecto al objeto. Igual que nos ocurría en el caso de los dioptrios, tenemos una expresión que nos permite relacionar las distancias entre sí. Y la expresión es la siguiente. 1 dividido entre S' más 1 dividido entre S tiene que ser igual a 2 dividido entre el radio. Pero ¿qué ocurre? Que como el radio tiene la relación de que es lo mismo que 2 veces f', es decir, el radio podemos decir que es lo mismo que 2 veces f' o que es lo mismo que 2 veces f, si nosotros sustituimos, tendríamos que 1 entre s' más 1 entre s tendría que ser igual a 2 dividido entre 2 por f. O lo que es lo mismo, que 1 entre s' más 1 entre s tendría que ser igual a 1 entre f. Y esta sería la relación que nosotros tendríamos a la hora de representar cualquier tipo de espejo. Esta expresión la vamos a apuntar por aquí arriba, más 1 entre S es igual a 1 entre F. ¿Por qué es importante? Porque ahora vamos a ver cómo funciona el diagrama de un espejo plano. Bueno, chicos, aquí tenemos de nuevo en este caso el diagrama, pero en este caso lo que nos ocurrirá será que tendremos un espejo plano. Si recordáis, en relación con los dioptrios planos que veíamos en los vídeos anteriores, nos dábamos cuenta que la condición de que fuese plano era que el radio tendiese a infinito, ¿de acuerdo? Es decir, que el radio fuese lo suficientemente grande como para considerar esta superficie totalmente plana. ¿Qué ocurre? Que la relación fundamental de los espejos
Y concretamente, en las distancias focales, si el radio es plano, lo que nos quedaría sería que este término desaparecería, se nos iría a 0. Y por tanto, 1 entre S' más 1 entre S tiene que ser igual a 0, lo cual nos deriva a que S' tiene que ser menos S. ¿Ok? Además, podemos ver aquí que si el radio es infinito, las distancias focales, que recordemos que tienen que coincidir, tienen que ser también igual a infinito. Por tanto, aquí lo que nos ocurre es que los rayos que venían del infinito también se marcharán al infinito porque el punto focal estará en el infinito, y de la misma manera los rayos que pasasen por el punto focal, es decir, los que van al infinito, se volverán a ir al infinito. ¿Eso qué concluye? Que todos los rayos van paralelos, en este caso, al eje, que recordemos que es este de aquí. Y por eso podemos ver perfectamente que la distancia que separará el punto donde está el objeto y el punto donde está la imagen tiene que ser exactamente la misma. De tal modo que si esto de aquí era S, esto de aquí será S'. La única diferencia es que una será positiva y la otra será negativa. Por tanto, nuestro objeto se formará en este punto y tendrá exactamente la misma distancia, la misma altura que tenía antes. ¿Por qué? Porque, como acabamos de decir, los rayos que vienen paralelos deberían de también salir paralelos porque deberían de pasar por el foco prima, pero el foco prima está en el infinito, por tanto también saldrán paralelos y viceversa. Los rayos que pasasen por el foco prima, es decir, los que ya fuesen paralelos, seguirían yendo paralelos. Por lo tanto, será justo en este punto donde se nos formará la imagen. Y aquí tendremos en cuenta que en este caso la altura del objeto será estrictamente igual a la altura de la imagen. Precisamente es por eso por lo que se utilizan los espejos planos, como hemos comentado al principio del vídeo, en los baños o simplemente en un espejo normal para poder vernos completamente. ¿Por qué? Porque reflejan una imagen que es totalmente real con respecto a lo que estamos viendo. Es decir, es una imagen que ni está ampliada ni está reducida y muestra a la perfección cómo es la imagen de dicho objeto. Así que, chicos, habéis podido ver en este vídeo condición muy importante de espejo, esa condición en la que los focos coinciden perfectamente, se regulan por esta expresión, la cual nos permitirá, como siempre, calcular dónde van a caer las diferentes posiciones, y además hemos visto el concepto de espejo plano que nos determina automáticamente ese objeto que ya conocíamos en la realidad. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.